Una pregunta, hermanos. ¿Tú quieres ser sano? Esa pregunta el Señor se la hizo a aquel paralítico en Juan 5. Ustedes recuerdan esa historia, cuando el Señor llegó al estanque de Betesda. Y le hizo el Señor esa pregunta a este paralítico, porque el Señor se dio cuenta que este hombre tenía 38 años de estar paralítico. Y al leer el pasaje, uno logra captar que este paralítico ya había perdido las esperanzas de ser sanado, porque por 38 años él había intentado lanzarse al estanque cuando el ángel movía el agua, pero siempre alguien era más rápido que él. Obviamente habían enfermos de otras dolencias que no era paralítico, entonces eran más ágiles. El pobre ya había perdido las esperanzas. Por eso el Señor le preguntó: ¿quieres ser sano? Amén. Hace una semana estaba orando y sentí que el Espíritu Santo me hizo a mí reconocer que muchas veces nosotros confesamos: Señor, es que soy un ciego, Señor, soy un sordo. Amén. Y a veces utilizamos eso hasta como una excusa para justificar nuestros errores, nuestras malas decisiones. Ya cuando estamos metidos en algún problema: ay, Señor, perdóname, es que tú sabes que soy un ciego y no puedo ver. Pero en esa ocasión el Espíritu Santo me hacía ver, hermanos, que es un grave error reconocer que somos ciegos, pero al mismo tiempo no querer dejar de ser ciegos, porque no hay un clamor, no existe en el corazón una urgencia de dejar esa condición. Hay conformismo. Amén. No sé cuántos podrían reconocer eso en sus corazones en esta tarde, de que eres ciego, pero como que en cierta manera dices: bueno, pero aquí todos somos ciegos anyway, entonces sigamos adelante así como estamos. No, pero el Señor quiere ver que un ciego se levante clamando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tiempo atrás, tal vez otra semana antes a eso que el Señor me hacía sentir, yo había leído este pasaje. Vamos a Mateo capítulo 9, por favor, hermanos. Mateo 9, y leamos versos 27 al 31. ¿Estamos, hermanos, listos? Mateo 9, leo verso 27 al 31. Bueno, quiero leer antes mejor desde el verso número 25. Para ponernos en el lugar, el Señor acaba de resucitar a la hija de un hombre principal. Fue una cosa muy sonada en el lugar, ¿verdad? Entonces dice el verso 25: pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. El Señor la resucitó. Verso 26: y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, de ese lugar, de toda esa tierra donde estaba donde sucedió eso, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos
diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, salidos, ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. En primer lugar, hermanos, quiero que nos demos cuenta que ellos siguieron a Jesús, se movieron para seguir a Jesús. No se quedaron ahí: sí, ahí va el que dicen, estaban ciegos, ¿verdad? Ahí se oye tumulto y preguntaron: ¿qué pasa? Es que ahí va el rabino o Jesús de Nazaret, qué sé yo. Su fama ya se había corrido por toda la tierra. Y se quedaron ellos: qué bueno, ¿verdad? Lástima, ojalá hubiera pasado por aquí, enfrente de nosotros. No, ellos le siguieron. A mi manera de entender lo que acabo de leer, el Señor está aquí, donde sana a la hija del principal. El Señor sale de allí, porque es lo que dice el verso 27. Pasando de ahí, Jesús le siguieron. O sea que lo que yo entiendo es que estos ciegos estaban cerca del área donde resucitó a la hija del principal, y Jesús pasando de allí, o sea, saliendo de allí, los ciegos le siguieron. Entonces, eso me hace pensar que no fue 100 metros, no fue poquito. Ellos comenzaron a seguir a Jesús. Pero pensémoslo, eran ciegos, eso no es fácil. Guiándose por el sonido de la multitud y de la gente, y tal vez a una velocidad que ellos no estaban acostumbrados a caminar siendo ciegos, no lo sé. Pero dice ahí la escritura, hermanos, que ellos clamaban. No solo iban ahí como entre el montón, ellos clamaban. Eso significa, hermanos, que de lo profundo de su corazón había una urgencia, una necesidad, y estaban viendo la oportunidad única en sus vidas. Clamaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Con ruegos. No como muchos cristianos, reconocen que son ciegos, pero claman al Señor. Tal vez no claman, solo oran, pero como quien está haciendo un negocio, ¿verdad? Señor, si tú me resuelves esto, entonces yo voy a hacer esto. Señor, si en esta ocasión me respondes, es que estoy necesitado de esta situación. Señor, ahora sí voy a consagrarme. Ahora sí voy a buscarte. Ahora sí voy a empezar a leer la Biblia. Muchos cristianos hacen negociando con Dios, ¿verdad? Estos ciegos no estaban pensando sabían ellos que no tenían ninguna posición para nada de eso. Por eso clamaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Es la forma correcta de clamar. No con ningún sentimiento de que merecemos algo. Amén. Pero entonces dice ahí, hermanos, que el Señor siguió caminando. En cierta manera, o sea que lo que estamos leyendo ahí es que Jesús los ignoró. Porque seguramente Jesús sí escuchó, ¿no, hermanos? El clamor allá atrás se oía lejos o medio cerca, no sé, se oía el clamor de estos ciegos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús no hizo caso, siguió caminando. Pero estos ciegos insistieron, siguieron caminando, es lo que vemos allí. Dice que llegando a la casa vinieron a él los ciegos, dice el verso 28. Cuando yo leí eso me impresionó. ¿Cómo llegaron, verdad? ¿Cómo llegaron esos ciegos hasta la casa donde Jesús estaba posando en ese lugar, verdad? Sabemos que Jesús no tenía una casa de él, un domicilio, ¿verdad? Con dirección, donde le mandarle correo, nada. Si él estaba en alguna casa era porque alguien le había dado posada en esa ocasión o en esa ciudad. Así que tampoco era fácil de preguntar en la calle: mire, los ciegos, ¿verdad?
a alguien, le puedo hacer una pregunta, ¿sabe usted dónde vive Jesús, verdad? A ver, él no tiene casa. Él mismo dijo, recuerdan que no tenía dónde posar su cabeza. Las zorras tienen cuevas, dice, guaridas, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde posar su cabeza. Él no tenía un lugar fijo. Amén. Lo único que quiero decirles es que en este ejemplo no fue fácil. ¿Verdad que no debe haber sido fácil, hermanos? 2 ciegos llegar hasta la casa. Y cuando llegan a la casa, dice ahí la escritura, todavía el Señor les pregunta, ¿y ustedes creen que puedo hacer esto que ustedes quieren? Y aquí sale a luz el carácter y el corazón necesitado y humilde de estos hombres, ¿verdad? Yo he conocido hermanos, entre comillas, muy orgullosos, que pensando en alguno de estos hermanos orgullosos, yo estoy casi seguro que ellos le hubieran respondido al Señor de una forma un poco sarcástica. Tal vez le hubieran dicho, ¿que qué? Que si creemos que tú puedes hacer eso, ¿acaso no te das cuenta todo lo que nos costó venir hasta aquí? Y todavía nos preguntas que si creemos que tú puedes hacer eso, si porque creemos es que aquí estamos, nos costó mucho. Mira, hasta se tropezó, mira, ti está sangrando ahí, dice que le siento mojada la rodilla. No, ellos no respondieron así como altaneros, ¿verdad? Estaban bien humildes, ¿o no, hermanos? Ellos le respondieron, dice ahí, ¿verdad? Sí, Señor. Y el Señor los sanó. Ellos insistieron. La pregunta aquí es, en esta tarde, ¿cuántos de nosotros estamos insistiendo? Reconociendo nuestra ceguera, una falta de oído, de poder oír la voz de Dios. ¿Cuántos insistimos, Señor? Esto me hacía recordar en un contraste esto que acabamos de leer, aquellos 10 leprosos. ¿Recuerdan los 10 leprosos, hermanos? Pero tal vez usted no se acuerda de los detalles, de algunas cosas, detalles allí. Dice en primer lugar que esos leprosos, 10 leprosos, de lejos le gritaron. Y no le gritaron como estos ciegos. No le gritaron como Bartimeo, sino estos leprosos gritaron Jesús. Le dijeron, maestro, le dijeron. Nota la diferencia. Ellos no le dijeron hijo de David. No le dijeron tampoco Señor, como cuando los 2 ciegos creen que les puedo hacer esto. Sí, Señor. Esa palabra Señor significa supremo, suprema autoridad. Es lo que significa en el griego esa palabra allí. No, estos leprosos de lejos, maestro, sánanos. Y dice la Biblia que Jesús les dijo, bueno, preséntenles a los sacerdotes. Y ellos salieron corriendo a presentarse a los sacerdotes y en el camino fueron sanados. Y solo, usted ya sabe la historia, ¿verdad? De los 10 leprosos, solo uno regresó. Cuando se vio sano, dio la vuelta y corrió hacia Jesús. Y se postró ante Jesús a darle gracias, glorificando a Dios. Uno. Y los otros 9, cuando se vieron sanos, ay, qué fácil, ¿verdad? Yo no sé en qué pararon esos 9 que no regresaron. Pero me hace el ejemplo que quiero darle a contrastar estas 2 experiencias o 2 relatos. Me recuerda cuando a veces uno le da a algún hermano una medicina cara tal vez cuesta $80 el frasquito. Hermano, mira, esto te va a caer bien, pero como a él no le costó ni un centavo, no se la toma. Ahí la tiene abandonada, ¿verdad? En el transcurso de los años hemos aprendido eso con mi esposa y
Y si sabemos que alguien es así, mejor le decimos, mejor págueme algo y entonces se la doy, para que si le cuesta algo, tal vez así se la toma, ¿no? Viene siendo algo así. Los 10 leprosos fue re fácil, no se esforzaron mucho y ni siquiera reconocían que él era el hijo de Dios, que era el hijo de David, no, maestro. Ay, ya estamos sanos, qué alegre, qué fácil fue, ¿verdad? Yo creo que estos dos ciegos sí estaban muy agradecidos, ¿no, hermanos? Examinémonos por un momento, hermanos, en esta hora, si no será que tú eres también un ciego que no quiere ser sanado, que te conformaste a ser ciego y que cuando no entiendes o cometes errores solo dices, ay Señor, perdóname, es que tú sabes que yo no soy muy tontito, retonto, diría el Señor, ¿verdad? ¿Por qué no entiendes que si corrieras hacia mí? Como vemos en Apocalipsis en el capítulo 3, ¿recuerdan la historia ahí en Apocalipsis de la revelación que tuvo Juan cuando le habla a la iglesia de la Odisea? El consejo del Señor es: yo te aconsejo que te pongas colirio para que veas. Pero ¿por qué el Señor le dice eso a la iglesia de la Odisea? Precisamente porque la iglesia de la Odisea no podía ver. Ahí dice en el relato en Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? Ahí dice, porque tú eres un pobre. Luego dice, le dice, eres un desventurado, le dice. Desventurado significa alguien que está en una condición trágica, lamentable. Aquí físicamente no se ve aquí nadie así, ¿verdad? Pero si tú ves en la calle a alguien que tiene tal vez 2 años de no bañarse, el pelo, de no peinarse, de no cortarse el pelo, con la misma ropa por 2 años, eso es una condición lamentable, ¿verdad? Un desventurado. ¿Y qué más dice? Y eres miserable. Esa palabra miserable a lo que habla es ya lo interno, una persona infeliz, una persona deprimida. O sea, no solo por fuera desbaratado, ¿verdad? Sino por dentro también miserable, infeliz, amargado, deprimido. Pero no puede verlo en la iglesia de la Odisea. ¿Y qué más dice? Pobres, ciegos y desnudos. El Señor le dice, ponte colirio para que veas. Amén. Luego entonces, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 3, ahora el verso 19, el Señor le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ese es el consejo para este desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, es: sé celoso y arrepiéntete. Y la palabra celoso, ahí hermanos, en el versículo 19 del capítulo 3 de Apocalipsis, esa palabra celoso es alguien con fervor, con mucha pasión, arrepentimiento con fervor, con pasión, con todo tu ser, como lo acabamos de ver con los ciegos. Amén. Que el Señor permita que podamos, que surja eso de nuestros corazones, hermanos. Que se acabe esas oraciones superficiales, ¿verdad? Y mucho menos esas oraciones conformistas. Ay, Señor, perdóname, es que tú ya sabes cómo soy yo. Tú sabes cómo soy yo de inútil, soy un ciego, soy un sordo. Que el Señor nos libre de eso, ¿verdad? Amén. Vamos a un ejemplo más. En Mateo 15. Un ejemplo más de esto que estamos viendo ahorita.
Leamos verso 21 al 28. Mateo 15, 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mano de sus amos, de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Aquí hay otro ejemplo, hermanos, de Jesús ignorando voluntariamente, o sea, deliberadamente ignorando a alguien pidiendo, en este caso una mujer necesitada, porque su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Amén. En primer lugar, en este relato queremos ver que Jesús fue a la región donde ella vivía. O sea, no fue ella que salió de su región buscando a Jesús. Jesús fue ahí al lugar donde ella estaba. En el área de Tiro y de Sidón, dice, ¿verdad? Amén. Y cuando ella oyó o supo que él iba por la región donde ella vivía, entonces donde ella sale en pos del Señor. Y ella clama igual que los ciegos, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Señor. Es interesante también este pasaje que ella no está pidiendo por ella, está pidiendo por su hija, ¿verdad? Amén. Yo creo que tal vez hay pocos padres, ¿verdad?, que claman así por sus hijos. Pueden ver que el hijo anda mal o haciendo algo mal y solo, bueno, en primer lugar muchas veces es el resultado de cómo esos padres trataron al hijo desde pequeño, ¿verdad? Pero esta mujer, bueno, ella está clamando por su hija. Pero vemos aquí entonces que dice la escritura que Jesús la ignoró. Dice el verso 23 claramente: y Jesús no le respondió palabra. Hermanos, muchas veces Dios no va a respondernos. Como creo yo, muchos cristianos ahorita están turbados porque creen que Dios no les respondió sus oraciones para que este país no fuera entregado en manos de comunistas. Pero muchas veces Dios no va a responder. Y eso es una respuesta. Es muy claro, hermanos, ¿o no? Tanto el pasaje de los dos ciegos como este pasaje de esta mujer, que el Señor está buscando algo, ¿no? No es porque simplemente el Señor esté diciendo: ay, cómo cae mal esta persona, ¿verdad? Fastidio, qué fastidiosa es. No, Él está buscando que dentro del corazón de uno surja algo. Él está esperando a ver hasta dónde de verdad ese ciego, ese necesitado quiere ser ayudado. ¿Qué prefieres tú, hermano? ¿Eso?
¿O prefieres tú como los leprosos de que solo, Señor, aquí está, qué lindo, ¿verdad? No fue obrado nada en tu corazón. Que Dios fuera como la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que solo la frotas, sale el genio, necesito tal cosa. Bueno, ahí está, gracias. Y ya dejas la lámpara por un lado y te vas y no fue obrado nada aquí adentro. Y es lo que Dios busca. Dios busca un cambio interno. No solo hacerte un milagro, no solo sacarte de un apuro. Él quiere obrar algo en nuestros corazones. Y es lo que estaba pasando aquí, ¿verdad? Y esto tuvo que haber sido también un tramo largo. Yo no creo, al leer el relato, no creo que fue de esta manera, que la mujer aparece, Jesús, ten misericordia de mí. Y los discípulos le dicen, Señor, ya mándala lejos, dile que se vaya. Y Jesús, el relato así rápido, yo creo que fue un poco más largo, un cuánto tiempo de caminar. ¿Por qué le digo eso? Porque los discípulos le dicen al Señor, ahí, ¿verdad? En el número, vamos a ver, en el verso 23, que entonces acercándose los discípulos al Señor le rogaron diciendo, Señor, ya mándala que se vaya, porque ya nos tiene cansados. Si no, no lo hubieran rogado, ¿verdad? Si solo ella una o dos veces hubiera gritado, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, no era para que ellos estuvieran ya molestos y llegaran y le dijeran, ay Señor, por favor, ya haz algo. Yo creo que sí fue un buen tramo, ¿no? De Jesús haciéndose el sordo, no le respondía. Y ella atrás, y como los discípulos venían detrás, ¿verdad? Como guardaespaldas. Los discípulos en algunos pasajes se ve que ellos actuaban como guardaespaldas del Señor, ¿verdad? Máxime cuando había una gran multitud, los discípulos rodeaban al Señor para protegerlo, que no lo fueran a oprimir completamente la multitud. Entonces ella, obviamente a los discípulos, tal vez hasta atrás iba Tomás y tal vez hasta le jaló el manto a Tomás. Hey, por favor, dile a tu maestro, dile al Señor que tenga misericordia de mí. Por eso es que dice allí que entonces ellos llegaron con Jesús en el verso 23, rogándole, despídela, Señor, pues da voces tras nosotros. Amén. Ya en un capítulo anterior, en el capítulo 14, aquí mismo donde estamos en Mateo 15, en el capítulo 14, si usted retrocede conmigo un capítulo, había sucedido algo similar. Bueno, no similar, pero los discípulos habían dicho las mismas palabras, la misma expresión. Estaba viendo ahí en el griego que lo dice como de esta manera, mándalos a ellos, mándalos, como utiliza dos veces la misma palabra griega de despedir, de que se vaya. Podríamos decirlo en español de alguna manera así, despídela a ella, despídela. Es como que es algo así como dice en el griego ahí en ese pasaje cuando dice despídela o mándala que se vaya. Aquí también entonces en el 14, capítulo 14, dice ahí la escritura que es cuando hay una gran multitud que ha estado siguiendo al Señor, oyendo sus enseñanzas. Ya es tarde. Si usted después lee ese pasaje y lee el pasaje paralelo en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, usted se va a dar cuenta, hermano, que cuando eso sucedió, que estaban en ese lugar desierto y que la gran multitud oyendo al Señor por mucho tiempo, pasó el día, se estaba oscureciendo, los discípulos ya estaban cansados. Los discípulos también ya estaban hambrientos, no habían desayunado, no habían almorzado, ya era hora de la cena y también los discípulos estaban así mareados, digámoslo así.
Entonces, dice allí en Mateo 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. ¿Vemos eso? Como quien dice: Señor, ya mucho, Señor, ya estás haciendo overtime. Ya es la hora pasada, Señor, ya. No lo dice aquí literalmente, pero si usted y yo hubiéramos estado ahí, ellos estaban diciendo como quien dice: ay, Señor, es que ya es demasiado. Y le dice: despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ahí, para que vayan, esa palabra, esa traducción para que vayan, es otra vez la misma expresión griega que vemos en el pasaje de la mujer sirofenicia que acabamos de leer. Señor, que se vayan esta multitud, que se vayan. Dos veces la misma palabra en el griego aparece ahí. Recuerdo que era la palabra número 630 del diccionario Strong's. La misma palabra, dos veces. O sea, insiste ahí el Espíritu Santo al escribir eso, que la expresión de ellos era: ya no queremos ni verlos, a esta gente, que se desaparezcan. En el caso de la mujer, ¿verdad? Señor, ya haz algo, por favor, que se desaparezca esta mujer. Pero ellos no habían aprendido la lección, porque aquí, en este pasaje de Mateo 14, lo que el Señor le responde es algo muy interesante. Cuando ellos le dicen: Señor, manda a esta gente que se vayan, que vayan a buscar a los campos, las aldeas, donde de comer. Porque nosotros ya tenemos hambre, pero apenas tenemos unos panitos aquí, pero son de nosotros. ¿Verdad? Es lo que pasa aquí en este pasaje. Porque el Señor le dice, la respuesta del Señor: ellos no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y en ese instante ellos pensaron: adiós mi cena, ¿verdad? Porque ellos tenían, dice ahí el verso 17, 5 panes y 2 peces para repartir entre los 12 discípulos y Jesús. Supuestamente esa era la idea de ellos, ¿verdad? Que se vaya esta gente. Y entonces sacamos nuestros 5 panes y nuestros pescaditos que tenemos aquí y comemos, porque ya es demasiado todo el día en ayuno aquí. Ya es tarde. Pero el Señor les responde de una forma que ellos no lo esperaban. Ellos no tienen por qué irse, les dijo. Ustedes denles de comer. Ellos podían ver sus panes con alas, ¿verdad? Ni una miguita por persona iba a alcanzar. Pero no aprendieron la lección. Y vienen al Señor. Ahora regresemos a la mujer sirofenicia en el capítulo que estamos, en el capítulo 15, ¿verdad? Pero aquí en este pasaje el Señor no le responde de esa manera. No, ella no tiene que irse. Ahora el Señor quiere darles una lección diferente a sus discípulos. Sabemos, hermanos, que cuando el Señor hacía milagros, todos los milagros que vemos en los evangelios son señales. El Señor no hacía milagros solo así como repartir al azar, ¿verdad? Salía con 20 milagros este día y los tiraba así como que a ver a quién le cae, como que es piñata. Cada milagro que el Señor hacía y que está escrito aquí, está Él dando señales, lecciones. Y en este caso entonces, del capítulo 15, Jesús le responde, cuando ellos le dicen que despídela, lo que el Señor responde es: yo no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les dice. Amén. Imaginemos la situación, hermanos.
Obviamente cuando ellos llegaron al Señor a rogarle, el Señor se detuvo y se dio la vuelta. Y aquí están los discípulos frente a él. Y ahí atrás de los discípulos está esta mujer. Y cuando ellos le están rogando, dile, Señor, que se largue. Seguramente ella se quedó esperando a ver qué respondía Jesús, ¿verdad? Y si Jesús respondía, bueno, que venga, ¿verdad? Era una cosa, pero si el Señor respondía, hey, vete. Pero el Señor respondió algo similar, ¿no? Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Y aquí en este pasaje, ¿usted tiene su Biblia abierta ahí, no? Hermano, aquí es donde el Espíritu Santo hace que salte ese pasaje de las páginas de la Biblia y haga un golpe en nuestros corazones. Al menos a mí me sucedió, o me sucede al verlo así, al estarlo leyendo, imaginando. Qué impresionante. Porque la mujer, en vez de irse arrastrando los pies, ¿verdad?, ella hizo el último, bueno, penúltimo en el pasaje, ¿verdad?, intento, y atraviesa los discípulos y se postra en adoración delante del Señor, a sus pies, y le grita. No como las oraciones de la iglesia Nuevo Día a la 1:30 de la tarde, ¿verdad? No, Señor, sí, todo calladito, ¿verdad? Es una solemnidad ahí. Es solemnidad, más a veces parece como que es un entierro. Bueno, tal vez en los entierros hay más clamores, ¿no? Hermanos, esta mujer clamó. ¿Lo podemos leer ahí o no? Señor, verso 25. Se postró ante él. Esa palabra griega es en adoración, es lo que está diciendo. Señor, socórreme. ¿Usted cree que había lágrimas en esos ojos, hermanos? Señor, socórreme. Y cualquiera de nosotros diría, bueno, ahora sí el Señor le va a extender la mano y le va a decir, mujer, sí. No. Dice que Jesús, respondiendo, verso 26, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Yo sé que las Biblias Reina Valera dice perrillos, ¿verdad que sí? Pero es porque los traductores les dio cosa poner perros, ¿verdad? Ay, pobrecita la mujer, no querían insultarla, ¿verdad?, o insultar a los lectores. Pero no existe esa palabra griega ahí. Muchas Biblias, incluso la King James en inglés, dice perros. Fue lo que el Señor le dijo a ella. O sea, ella está mostrando su gran necesidad. Ella está mostrando que el Señor es el Rey de Reyes, que es el Hijo de David, que Él puede. Pero faltaba el último ingrediente: la humildad. Y el Señor le dice entonces, no es bueno echar el pan de los hijos a los perros. Y ella responde. Yo creo que en ese instante hubo una pausa, un silencio corto, no largo, pero sí hubo un silencio. Los discípulos se han de haber quedado hasta, tal vez más de algún discípulo hasta se puso la mano en la boca. Yo no me hubiera atrevido a decir eso. ¿Me entienden, hermano? En un instante que había que esperar qué reacción esta mujer iba a tomar. Porque muchas veces hay gente, sí, muy necesitada, ¿verdad?
Pero cuando llega un momento crítico donde la ofenden o algo así, se da vuelta completamente y se vuelve un tigre. Tal vez eso ha pasado en los hospitales, ¿verdad? Por eso en los hospitales, por ejemplo, yo he oído algo así, como que a los enfermeras, doctores, se les enseña que ellos no deben decirle a la gente, pero cálmese, porque es peor. Tal vez está reclamando algo que le hicieron a mi hijo o algo, y que la enfermera le dice, señora, cálmese, peor. Les recomiendan que le digan, señora, yo la voy a ayudar, permítame, yo la voy a ayudar. Eso sí la va a calmar más, ¿verdad? Pero el Señor aquí no estaba tratando de calmarla, al contrario, fue un último golpe a la carne, ¿no? De esta mujer. ¿Cómo le voy a dar yo el pan de los hijos a los perros? Pero ella responde, sí, Señor, pero los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahí el Señor ya no aguantó, hermanos. Ya no pudo más. Oh, mujer, grande es tu fe. Hermanos, el Señor está esperando ciegos, necesitados, que se acerquen a Él, clamando con un corazón humilde, reconociendo que Él es el Rey y que como Él diga, lo que Él diga es lo mejor. Amén. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Oh mujer, grande es tu fe. Y el Señor agregó, hágase contigo como quieres. Hágase contigo como quieres. Qué palabra más preciosísima, ¿no? Pero eso el Señor se lo va a decir a personas que muestran estas características, hermanos. Estas características. Tal vez tú has estado pidiendo por años por alguna cosa al Señor, pero así muy bueno, si el Señor quiere, ¿verdad? Pero bueno. Tal vez el Señor te ha ignorado para ver hasta dónde de verdad es tu corazón un necesitado y alguien que reconoce que Él es el único que puede ayudarte. Tal vez estás en una situación económica problemática y vas, Señor, ayúdame. El Señor te ignora por un momento y tú dices, bueno, si me ignoras, entonces voy a ir al banco, ¿verdad? Voy a ir a pedirle al compadre que me preste. No esperas, no gimes más, no insistes. Pero el Señor está buscando gente que cree en Él. Que cree en Él, hermanos. Amén. Yo estoy seguro, hermanos, que en esto que acaba de pasar ahorita con las elecciones y todo esto, muchos cristianos que estaban orando porque el Señor permitiera 4 años más sin que entraran estos que entraron a tomar control. Yo creo que muchos cristianos se van a deprimir. Algunos quizás hasta abandonen el camino, abandonen la fe. Pero hermanos, cuando Dios no responde, cuando Dios hace silencio, cuando Dios hace como que no escuchó, Él está buscando que nosotros demos un paso más hacia adelante. Que crucemos los obstáculos, en este caso de la mujer, todos esos discípulos que estaban diciendo que se fuera, ella pasó a través de ellos hasta los pies del Señor y le clamó, Señor, socórreme. Y como Jacob, ella se aferró ahí, ¿no?
Porque el ángel peleaba con Jacob, pero Jacob no lo soltaba. Igual aquí el Señor le dijo, no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Señor, pero es que está bien, yo soy perro, Señor, pero aunque sea una migaja. Ella entendía que una migaja era suficiente. Amén. Amén. Señor, danos la gracia, por favor. Termino entonces con la pregunta con la que empecé. ¿Quieres ser sano, hermano? ¿Quieres salir de tu condición tibia, espiritualmente indiferente a las cosas de Dios? Queremos salir, hermanos, de tus problemas, quizás enfermedades. El Señor quiere ver si de verdad queremos. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor. Y así con los ojos cerrados, yo te invito a que reconozcas, si tú eres un ciego que solo sabes que Jesús va a pasar por allí, pero en el fondo ya estás conforme con ser ciego. Ya estás conforme como aquel paralítico, 38 años, pero él ya, yo así voy a morir paralítico. Y de todos modos iba a ese lugar todos los días. Ya era una religión para el paralítico ir todos los días allí, pero él ya sabía que él no tenía chance, no tenía oportunidad. Hermano, tú que vienes quizás todos los domingos, pero ya te conformaste a ser lo que eres, a tener los problemas que tienes, a ser el cristiano inútil, débil que eres, tal vez ciego espiritual. En esta tarde yo te invito que le digas al Señor, no pases de largo, no pases de largo, Cristo. Amén. Cantemos ese coro, hermanos. No pases de largo, Cristo. Oh, Señor. Este coro dice eso, no pases de largo, Cristo. Pero según estos pasajes que leímos hoy, ¿estás dispuesto a seguirlo si Él pasa de largo? ¿O vas a salir de la iglesia? Bueno, el Señor no quiso tocarme hoy. ¿Cuántas veces tú has salido de una reunión, de un servicio, pensando, el Señor hoy no me quiso tocar, el Señor hoy no me visitó? Bueno, tal vez la próxima vez que pase por aquí. Hermanos, sigámoslo como los dos ciegos. Ellos lo siguieron, no sé cuánto les costó, pero lo siguieron hasta su casa. La mujer sirofenicia lo siguió y pasó por las pruebas más difíciles, pero ella no quiso soltarlo.